Ok, buenas tardes hermanos, Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí con nosotros, a ustedes que nos ven por estos medios, pues una vez más agradecidos por ocuparse de abrir este canal y escuchar estas meditaciones que hacemos con mucho amor, con mucho gusto y para la edificación del cuerpo que es la iglesia, del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Esta semana quiero comenzar con una reflexión. Una reflexión que tiene que ver sobre nuestra actitud hacia el 2020, el 2020. Teniendo una visión 2020. ¿Se acuerdan cuando usted va al oftalmólogo que le dice tiene 2020? Sí. ¿Qué quiere decir? Que el hombre está sano de la vista, ¿verdad? Tiene 2020. Bueno, teniendo una visión 2020 para el 2020, ¿no? O para este año. Porque, ¿qué pasa? Lo que uno inmediatamente puede ver es que las aflicciones del mundo o las presiones del mundo son como cargas que uno asume, cargas que de alguna manera, aunque usted quiera o no, gravitan sobre sus pensamientos, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque usted inmediatamente cuando ve que el dólar se dispara como se disparó, dice, ajá, tengo que reajustar mi presupuesto, inmediatamente no me alcanza lo que gano y ahora se me desvaneció a menos de la mitad el dinero. ¿Y ahora qué voy a hacer? El colegio de los muchachos, el seguro del carro, bueno, no lo aseguro, la comida de la semana, en fin, todo eso va a afectar. Y alguien puede decir, ¿qué quiere, pastor? Que no piense en eso. No, tengo que pensar y tengo que ver qué hago para capear el temporal, como decía alguien de Natanálisis. ¿Qué hago para surfear la ola? Bueno, esta ola es alta, ¿oyó? Esta ola es fuerte, no va a ser fácil. Pero lo que he sentido de Dios traerle es, ajá, ¿cómo voy a hacer yo para surfear esta ola? Esa es la razón. ¿Cómo voy a hacer para surfear esta ola? Cuando ustedes estén en su grupo de celulares, dice, ¿cómo va a hacer usted para surfear esta ola? Lo que sentimos de parte de Dios es darle un consejo cómo surfear la ola. Cómo maniobrar en medio de una situación adversa, de un peso que está gravitando, ¿me entiende?, sobre cada uno de nosotros, que no podemos meternos debajo de la cama ni meternos en una cápsula antigravitacional para decir vamos a estar flotando y vamos a estar en otra. No, usted está siendo afectado por esto directa o indirectamente, pero está siendo afectado. Ahora, el asunto es, si se encresparon las aguas, ajá, ¿cómo hacemos para solventar el problema o surfear la ola? Entonces, en ese sentido, yo quisiera traer para que cada uno de ustedes pueda hablar con su vecino o hablar con su amigo acerca de este consejo de la palabra de Dios que podamos. ¿Sabe? Los últimos 4 estudios que tuvimos, o los últimos 4 estudios que tuvimos en el mes de diciembre, el año pasado, pues, ¿cuáles fueron? ¿Cuál fue el tema? Hombres de fe, los héroes de fe, o el tema fue la fe. ¿Me entiendes? 2 veces la fe de Abraham, después hablamos de la fe de ¿quién? de María, de Noé, y por último la fe de María, ¿verdad? Porque una de las cosas, uno de los textos que cambió la vida de Martín Lutero, el reformador, fue Romanos capítulo 1, cuando él era profesor de Romano. Él en la universidad era profesor de Romano. Y cuando él empieza a estudiar el capítulo 1 de Romano, se encuentra que dice en Romano, pero en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¡Wow! Entonces ya ahí, esa era la época de las indulgencias, era la época de los negocios grandes que tenía el papado romano, y entonces él dice, no, pero ya va, esto no es cuestión de penitencia, esto no es cuestión de indulgencia, de comprar, rebajar la pena en el purgatorio, o de cosas como esa. Esto es una cuestión de fe. La salvación es por fe, y la vida del hombre es por fe. Entonces, esto hay que reformarlo. Entonces, ahí es donde vienen sus 90 y tantos postulados para reformar esta aberración de la iglesia primitiva o la iglesia de Roma. Entonces,
para nosotros hoy día, la fe tiene que ser, ¿cómo diría yo? Como un sello, como una huella en la vida del creyente. ¿Qué tiene que caracterizar a un hombre o una mujer de Dios? La fe. Tiene que ser, mire, no estoy diciendo darle un orden jerárquico o un orden de prioridad, no. Simplemente estoy diciendo, todos tienen valores, los valores del carácter del creyente, todos se conjugan dentro de la misma persona. Pero óigame, si así como dice la palabra de Dios, que sin santidad nadie verá a Dios, como un valor, parte del carácter cristiano tiene que ser santidad. Pero también dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces también tiene que ser, ¿me entiendes? Entonces dice, ¿a qué le damos más peso? No, es que no es cuestión de peso. Es que las dos cosas tienen que estar en la vida del creyente. ¿Me está oyendo? Todo eso tiene que estar en su vida. O sea que su vida tiene que ser caracterizada. Si un pie deja la huella de la santidad, el otro tiene que dejar la huella de la fe. ¿Me explico? La fe tiene que ser emblemático. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el primer eslabón que usted comienza para, si tuviéramos que subir la escalera que vio Jacob allá en Belén, ¿verdad? En Betel, si tuviera que ser escalones, el primer escalón sería la fe. Tendría que ser la fe. Entonces, momentos como estos es donde se hace el llamado a la fe. Tenemos que mostrar qué clase de fe, qué calibre de fe tenemos. Vamos a desmenuzar esta palabra que muchas veces lo he hecho, desmenuzar la palabra pistes, que es la palabra fe, un sustantivo. El verbo relativo a este sustantivo es la palabra en griego pisteo, ¿verdad? Que significa creer. Vamos a ver cuánto creemos realmente a Dios. ¿Cómo ponemos en práctica el creer? Con dos verbos adicionales, que es obedecer y confiar. Entonces aquí vamos a ver cuánto confiamos en Dios. Eso es como usted realmente, este año, usted se va a ver en un espejo y se va a probar a sí mismo, ¿verdad? ¿Cuánto es que usted realmente confía en Dios? Cuando hablaba con una persona esta tarde, le hablaba sobre el mismo tema. Y yo le decía, mire, si parto de esto, de que la fe va a ser mi confianza, ¿en qué? En la palabra de Dios, en lo que dice, confío en lo que dice. O sea, le doy crédito, fío en esa palabra. Como dice, fiar en Él, confiar en Él y Él hará. Fío en esa palabra, le doy crédito a esa palabra. Y aunque vea lo que vea, yo voy a confiar en lo que dice la palabra. Entonces, yo le dije a él, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Más o menos. ¿Qué tanta fe tienes tú? Me pregunté. Y sabes, cuando alguien sabe la respuesta, no da vuelta en círculo, sino da la respuesta. Ese tipo de muletillas que uno usa, ¿no? Le digo yo, vamos a partir de que no tiene fe, de que no sabe nada de fe, no sabe lo que es la fe, para que sea más fácil, ¿me entiendes? Para no partir de un fundamento, sino echar el primer fundamento. Vamos a partir de que no sabe nada de fe. Te voy a decir lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe? Ahí no hay probabilidades, ahí la probabilidad es igual a 1. O sea, no existe lugar a duda. No existe la duda cuando la fe está a la puerta. Alguien dijo, cuando la duda toca tu puerta, dile a la fe que salga a abrirle. Y cuando lo abra, no encontrará a nadie porque la duda se disipa, se va cuando hay convicciones. ¿Entiendes? Entonces, en nuestra mente, las dudas
cabalgan, ¿me entiendes? Y a veces las dudas, o voy a cambiar la palabra duda por incertidumbre. La incertidumbre de qué va a pasar conmigo, mi familia, mi negocio, este mes que viene, de aquí a abril. Entonces uno se extrapola la vibración de hoy y cuando la lleva a julio, tiene un terremoto. ¿Sí me explico? La onda se va ampliando y dice, wow, esto va a ser terrible, voy a estar quebrado, voy a estar en la calle, voy a estar mendigando. Entonces la gente ya va. Si usted deja que la duda tome cabeza de playa en su corazón, provocará una estampida de sus valores. No le dé lugar a la duda. Aplique la fe que usted tiene. O sea, esgrímala, saque adelante la fe que usted dice que tiene. Usted dice que confía en Dios. Bueno, entonces muestra que confía en Dios. Entonces cuando esa cosa que pasa en su cabeza, en su mente, que le provoca ansiedad o que le provoca angustia o que le provoca perturbación o que le provoca insomnio, ¿cuántos no hemos pasado por momentos así que tenemos tal tribulación que no hayamos como conciliar el sueño? La mejor manera que yo he conseguido para confrontar eso no son ni el tafil, ni el lesotanil, ni la sertralina, ni nada de esas cosas. No, porque eso crean dependencia y tienen efectos rebotes, efectos secundarios. La mejor forma que yo he encontrado es una dosis buena de fe. ¿Me entiendes? Una cucharada de fe en la madrugada, a eso de las 2, 2:30, cuando uno se levanta. La palabra de ¿Me Dios, entiendes? pastor. Y esa fe, esa dosis, esa cucharada de fe, la va a accionar ¿cómo? Doblando la rodilla en medio de la tiniebla. ¿Me entiendes? Doblando la rodilla en medio de la tiniebla y poniendo sus cargas y su mirada en quien debe. Amén. En Dios. Amén. Por eso el texto que les traigo esta tarde está en Hebreos capítulo 12. Habiendo oído hablar acerca de la fe de Abraham 2 veces, de Noé y también de María, ¿verdad? Y siendo ellos testigos o ejemplos de fe, bueno, mirémonos en ese ejemplo y emulemos esos ejemplos. Copiémonos de ellos. ¿Me entiendes? Copiémonos de ellos. A ver, ¿qué es más fácil? ¿Lo que usted tiene que hacer o que Dios le diga, deja tu tierra y tu parentela y vete a donde yo te voy a decir? ¿O qué es más fácil que le diga, confía en mí? O que le diga, mira, hazte una barca de 128 metros de largo por 10 metros de ancho, ¿me entiendes? Cuando en un lugar, en Mérida. Sí, en Mérida. Yo no sé aquí. ¿Dónde está el mar y dónde está el lago aquí? Si aquí no hay mar ni lago, ¿me entiendes? No es más fácil confiar a Dios. Bueno, aquellos héroes de fe, o que una joven de 16 años que le diga, mira, vas a tener un hijo, y dice ella, pues no tengo marido. ¿Y cómo es eso? ¿Me entiendes? Pero cada uno de ellos, y al final María dijo, he aquí la sierva del Señor, haga conmigo como Él le place. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué tenemos para surfear la ola? La mejor postura es, en estas circunstancias, amados amigos, hermanos y amigos, es que usted pueda, cuando venga ese momento de angustia, doblar sus rodillas. ¿Me entiendes? Y accionar la fe. Eso es fe. Porque nadie puede orar a lo invisible sin que haya fe. ¿Me entiendes? Porque es necesario que el que busca a Dios sepa que existe, que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Así que esa es la mejor dosis que yo le puedo recomendar. Y en Hebreos capítulo 12, después que pasamos esa nube de testigos, en el capítulo 1 dice, por tanto nosotros, por tanto quiere decir en conclusión o en consecuencia, viendo esos testigos, Abraham, Noé y María, viendo esos testigos, dice, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, dos cosas demanda el escritor de los Hebreos. Uno,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué quiere decir despojémonos? Despójese de la camisa que tiene. ¿Qué quiere decir? Se despojó de sus vestiduras. ¿Qué quiere decir? Quedó desnudo. Se despojó del traje, del flu que tenía. Se quitó el saco, se quitó el flu. ¿Me entiendes? Se despojó. Se da cuenta que cuando dice despójese es porque pesa, porque está sobre uno. Pero eso está sobre uno en la medida que usted permite que esté sobre usted, que sea un peso sobre usted. O sea, en la medida que ese peso de la duda usted le permite estar sobre usted, en esa misma medida le va a hacer daño. Uno. Y dos, del pecado que nos asedia. Bueno, las asedias, ¿qué quiere decir? Asediar quiere decir rodear a un objetivo, ¿verdad? Que no tenga escapatoria. Dice, ¿por dónde te vas a meter que no encuentres el pecado? Por eso es que nosotros tenemos que tener claro que nuestra mirada, ¿por qué me vio lo que voy a decir? De la esperanza que podamos tener sobre nuestro país, sobre la economía o sobre nuestro negocio, no pueden estar en lo que nos está asediando, que es el pecado. ¿Qué dice él? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, no es algo que yo me lo voy a quitar hoy, digo, te reprendo, duda y fuera, me lo quité. No, ya va. Tampoco vamos a hablar algo que es irreal. Sino, es una maratón de 42 kilómetros, ¿verdad? Y medio. Y entonces es una carrera que tenemos por delante, es que lo vamos a empezar a trabajar en nuestra propia vida. Y dice el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuál es el mejor ejemplo que tenemos de agradar a Dios? Jesús. Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, ¿se acuerdan? Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios y queremos saber surfear la hora, tenemos que poner la mirada en aquel que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Punto. No invente. Hay un peso que nos está gravitando. Todas las noticias. ¿Me entiendes? Quite ese canal de Instagram, quite ese canal de YouTube, quite ese canal de noticias. Porque es un peso que le está gravitando sobre su mente, le está ocupando su mente. Y usted cuando piensa esa noticia de la Asamblea Nacional, de la economía del gobierno, cuando se llena todo eso, llega un momento en que viene que no, llegó el fin de Venezuela. ¿Me entiendes? Eso gravita. Y el pecado que le asedia, todo lo que está alrededor suyo, todo, que mire, no confía en nadie. Dice, su mirada, dice el escritor, puestos los ojos en Jesús, el Cristo y Señor de nuestra vida, que es el autor y consumador de la fe. ¿Sabe qué? Voy a terminar con esto. ¿Sabe qué? Un pasaje hermoso que hay aquí es en este pasaje, versículo 2, ver la actitud de Cristo. ¿Qué es más fácil? A ver, ¿qué es más fácil? ¿Vivir el embiste que tenemos ahora de la parte económica y política y social que tenemos en Venezuela? ¿O ir a ser crucificado en una cruz? Bueno, siga leyendo para el que dice, todavía no habéis sido probados. El verso 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Verso 4, combatiendo contra el pecado. Usted todavía no ha resistido hasta el sacrificio para resistir al pecado, de dar a un hijo, o de que lo lleven a la cárcel, o que le arranquen un dedo, o que me entienden, o sea, hasta la sangre, pues, que vea derramamiento de sangre. Usted todavía no ha llegado hasta allá. Bueno, aquí en Venezuela, por ejemplo. Pero ¿qué hizo que Jesús pudiese enfrentar esa tremenda ola del Calvario?
Lea conmigo, lea conmigo, ahí tome su Biblia y lea conmigo. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. O sea, no quiere decir que no le dolió, sufrió la cruz, caminó por el Calvario. Pero ¿qué hizo que pudiese caminar por el Calvario y sentarse a la diestra del trono de Dios? ¿Qué lo hizo? El gozo. Como dice el profeta, dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿A cómo se produjo el gozo? ¿O cómo se produce el gozo? Es fruto del Espíritu. Está bien, pero ¿cómo usted experimenta el gozo realmente? El gozo no depende de lo que pasa en mi parte exterior, ¿me No, entiendes? el gozo viene de adentro. De adentro. El gozo viene de adentro. Se puede estar cayendo el mundo, pero yo estoy gozoso. Por el gozo puesto delante de él. ¿Qué fue lo que le pusieron delante de él? ¿Qué produjo gozo? Dice, una vez escuché un predicador que dijo esto y lo tomé para mí. Digo, lo que Cristo vio no fue que su mirada estaba puesta en el viernes, sino en el domingo. ¿Me entiendes? Su mirada no estaba puesta en la cruz, sino en la gloria que venía después de la cruz. Por eso es que dice el Señor en el Evangelio, dice que lo que está por venir en nada es comparable con la aflicción del tiempo presente. Lo que vayamos a pasar en nada es comparable con la gloria que nos está reservada en los cielos para nosotros. ¿Me entiendes? Que nos ha sido dada una esperanza viva por la resurrección de Cristo entre los muertos. Tenemos una esperanza no utópica ni ficticia, sino viva, real, pues lo que quiere decir es real. Por eso, hermano, yo le invito a que caminemos juntos estos 12 meses que tenemos por delante. Pero 12 meses con un denominador común cada mes y cada día. Puestos los ojos en Jesús. ¿Me entiendes? Nuestro destino no es México, nuestro destino no es Estados Unidos, nuestro destino no es Colombia. Nuestro destino es estar en el reino de los cielos, en el arrebatamiento que Dios hará con su iglesia. Amén. Nuestro destino es estar en la gloria como Él está en gloria. Amén. ¿Me entiendes? Tenemos que enfrentar las circunstancias, venga lo que venga, desistan muchos de los que desistan, se vayan los que se vayan, nosotros tenemos que dar la batalla en fe. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Amén. Amén. Bueno, espero que Dios les bendiga y que les sirva de edificación esta palabra.